Los invito ahora, queridos hermanos y amigos, a inclinar sus rostros para tener una palabra de oración, para abrir la palabra del Señor. Oremos. Querido Padre, con gozo venimos delante de tu presencia para agradecerte por este precioso día que nos has dado, porque podemos estudiar tu palabra. Danos, Señor, la unción de tu Espíritu para entenderla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En mi anterior tema dije que cuando reclamamos las promesas de Dios y vivimos la experiencia de gozar de las promesas, entonces tenemos una esperanza cierta, porque sabemos que no seremos defraudados. Hoy hablaré acerca de la esperanza. Y para iniciar este tema, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15 y el versículo 13. Romanos, capítulo 15 y versículo 13. Encontramos allí lo siguiente. Dice la palabra del Señor: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué precioso texto, ¿verdad? El Dios de la esperanza. Tenemos un Dios de esperanza. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar plenamente. ¿Qué es la esperanza? Es una importante pregunta. Es esperar un futuro mejor, mientras se actúa para crear ese porvenir que uno desea. Eso es esperanza. Es decir, la esperanza no es pasiva, sino más bien es una inspiración que te invita a actuar en consecuencia. Cuando se une ese sentimiento de confianza en el Señor, la motivación necesaria para actuar consciente de que el Señor está con nosotros, entonces la esperanza se convierte en un poder que nos da la capacidad de transformarnos desde adentro hacia afuera. No se debe confundir la esperanza con la ilusión. La ilusión es pasiva, es pasajera y no persiste frente a las pruebas. La esperanza se convierte en un poder cuando se enfrenta a las pruebas y es permanente, es constante, porque tiene bases sólidas. Y es por eso que tenemos que asegurarnos de tener la esperanza correcta. Algunos piensan que la esperanza es simplemente un pensamiento ilusorio de que algo bueno pasará. Estas personas hablan de la esperanza. Es lo mismo y ellos mismos pierden su esperanza cuando son enfrentados a diferentes pruebas, lo que demuestra que no han puesto un fundamento seguro para la esperanza, para su esperanza. En la palabra de Dios encontramos dos tipos de esperanzas. Una que aflige y la otra que vivifica, que da vida. Yo invitarlos a leer las palabras del Salmo, del sabio Salomón, en Proverbios capítulo 13, versículo 12. Proverbios 13, 12 dice: la esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es árbol de vida. Así nosotros podemos ver que hay esperanzas reales, positivas, y hay esperanzas irreales, negativas. Podríamos decir también que hay esperanzas verdaderas y hay esperanzas falsas. Por eso hay que tener una esperanza correcta. Hablaré un poco sobre esta esperanza correcta, la esperanza positiva, pero también hablaré
de la esperanza negativa. Y vamos a empezar con estas esperanzas irreales y negativas. La esperanza de algunos está basada en este mundo. La mayoría se concentra en el cuarteto de la ilusión, como dice el pastor Keller. ¿Cuál es ese cuarteto de la ilusión? Poder, dinero, éxito y placer. Algunos ponen su esperanza en este cuarteto. La esperanza basada en las ofertas de este mundo no son permanentes, porque las cosas de este mundo son pasajeras, son inciertas, entonces no es una esperanza segura. Job dice en el libro de Job, capítulo 8, versículos 13 al 15, lo siguiente, leo de la palabra de Dios: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de arañas. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Esta no es una esperanza segura. Esto es así porque la esperanza está puesta en las cosas de este mundo. Vivimos en un mundo lleno de desesperanzas. Y sin fe, las personas tienen esperanza muchas veces que son ilusiones, son ilusorias. Y cuando uno tiene una esperanza cierta, empiezan a tildarlo de ilusorio, de bobo, de engañado. Pero a nosotros no debe desanimarnos lo que esas personas digan o piensen. Debemos asegurarnos de que nuestra esperanza sea una esperanza real, una esperanza segura. Y por eso voy a hablar ahora de este tipo de esperanza, de la esperanza real, de la esperanza segura. Para un hijo de Dios, la esperanza no es un sentimiento ilusorio, y de eso debemos estar seguros, o simplemente un pensamiento positivo, sino que es la confianza y la seguridad de que Dios cumple sus promesas y Él hará todo lo necesario para que nosotros como sus hijos vivamos dependiendo de Él, sobre la base de sus promesas y la base de la palabra de Dios, porque su esperanza, nuestra esperanza está puesta en Dios. La esperanza correcta está anclada en Cristo Jesús. No olvides eso. La esperanza correcta está anclada en Cristo, y cuando nuestra esperanza está anclada en Cristo, se enfrenta a la vida con ojos diferentes, se miran las cosas más allá de lo que aparentan, se ve a Dios en el comando de nuestra vida, se entiende el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, se reconoce la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida y se comprende que todo sufrimiento acabará, es pasajero. Al final del túnel está la luz de la gloria de Dios. La esperanza correcta está basada en el hecho de que Dios es todopoderoso. Para Él nada es imposible, como lo dicen los siguientes pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Jeremías, capítulo 32, versículo 17, dice: he aquí que yo soy Jehová. Es Dios el que está hablando. Jeremías está diciendo las palabras de Dios. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Tremenda pregunta. Y miren cómo Jesús presenta la situación. Jesús dijo allí en Mateo capítulo 19, versículo 16. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Y luego en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo
37 dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. También en Marcos, capítulo 9, versículo 23, encontramos lo siguiente. Jesús les dijo, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué hermoso, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Hay muchos pasajes que hablan de la esperanza segura. Pasajes bíblicos que expresan esta esperanza verdadera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sería largo leer todos estos pasajes que presentan la base de una esperanza segura. Yo voy a tomar algunos pasajes que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Salmos, allí David dice, en el Salmo 42, versículo 11 o verso 11, dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Qué precioso, ¿verdad? En Él pondré mi esperanza. Mis hermanos, encontramos también en el Salmo 71, verso 5, lo siguiente. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Qué hermoso poner a Dios como nuestra esperanza desde nuestra juventud. Yo puedo testificar de eso, porque puse a Dios como mi esperanza desde mis 16 años, y qué hermoso es vivir con esa esperanza cierta. Salmos 119, 114, el verso 114 dice, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra es puesto mi esperanza. Precioso, ¿verdad? Y Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 y 22, dice lo siguiente, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Esperanza segura, esperanza cierta. En el Nuevo Testamento también encontramos pasajes que hablan de esta esperanza, y especialmente Jesús y el apóstol Pablo hablan de ella. Ya mencioné algunas de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Pablo de esta esperanza segura. En Romanos capítulo 5, nosotros el versículo 1 y el versículo 5 encontramos lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta esperanza no nos defrauda. Luego el mismo apóstol, allí en Colosenses, capítulo 1, versículo 27, encontramos lo siguiente. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esta es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Sigue diciendo el apóstol en Hebreos capítulo 10, versículo 23, lo siguiente. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza. De esta manera, la correcta esperanza, es decir, la esperanza que está centrada en Cristo Jesús, siempre cumple, nunca decepciona. Al contrario, como dice John Wesley,
John Maxwell, él dice lo siguiente, que al hablar de esta esperanza, que brilla más cuando la hora es más oscura, motiva cuando el desánimo aparece, canta cuando todas las melodías se silencian, escucha respuestas cuando nadie está hablando, enfrenta dificultades cuando nadie se está preocupando, sonríe confiadamente cuando nadie está sonriendo, tiene respuestas cuando nadie está preguntando, osa dar cuando nadie está repartiendo y trae victorias cuando todos están perdiendo. Qué hermosa esperanza, ¿verdad? Esta es la esperanza que nosotros debemos tener. Jesús es nuestra esperanza, dice el pastor Keller, porque Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir y recibió el castigo que nosotros no podríamos soportar para ofrecer una esperanza a la que no nos podríamos resistir. Podemos tener esperanza, esperanza segura, esperanza cierta, esperanza positiva. Jesús es nuestra esperanza. Y eso lo dice la palabra de Dios allí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva en Cristo Jesús. Y tenemos la mayor de las esperanzas, que está expresada allí en Tito capítulo 2, versículo 13, que dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos estar seguros de que esa esperanza no será defraudada, porque fiel es el que la prometió, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que centremos nuestra esperanza en Cristo Jesús y tenemos una esperanza viva, una esperanza positiva, una esperanza correcta, una esperanza que no defrauda. Si Jesús está contigo, todo puede cambiar para bien. No debes perder esta esperanza. Los invito a ver una experiencia que muestra que cuando Jesús está con nosotros, tenemos esperanza. En el libro de San Marcos, capítulo 5, versículos 35 al 42. San Marcos, capítulo 5, versículos 35 al 42. Vamos a leer este pasaje. Marcos, capítulo 5, 35 al 42. Y vamos a ver una experiencia allí. Aquí estoy leyendo. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vino a la casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo:
¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, porque él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde ella estaba. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro, pero él les instó en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Qué tremenda experiencia, ¿verdad? Qué noticia más devastadora le dieron a Jairo. Tu hija ha muerto. Esa es una de las noticias más desesperanzadas que el corazón de un padre puede recibir. Tu hija ha muerto. Pero Jesús estaba con él estaba allí. Y aunque todo parecía perdido, las palabras de Jesús devolvieron a Jairo la esperanza. En el versículo 36, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Qué palabras más hermosas, ¿verdad? No temas, crees solamente. Esas mismas palabras Jesús las tiene para ti también en el día de hoy. Aunque todo parezca perdido, aunque el diagnóstico de tu enfermedad sea grave, aunque la deuda parezca impagable, aunque tus problemas parezcan que no tienen solución, Jesús te dice, no temas, cree solamente y actúa. Haciendo todo lo que te es posible, Dios hará lo imposible. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús tiene el poder para hacer lo que para los hombres es imposible hacer. En la casa de Jairo, donde la niña había muerto, había muchas personas. Algunas se lamentaban, otras lloraban y otras se burlaban de Jesús, porque ellos eran conscientes de que la hija de Jairo estaba muerta. Sin embargo, Jesús estaba allí. No temas, cree solamente. Seguramente en tu vida, en tu dificultad, encontrarás esas actitudes de las personas que no creen que Dios puede solucionar las cosas, pero solamente Jesús puede hacer posible la solución a tus problemas. Para Él nada es imposible. Podemos estar 100% seguros de eso. Para Dios nada es imposible. ¿Lo crees tú? Pruébalo. Pon a prueba al Señor. Confía en sus promesas. Pon la mirada en aquello que Él te ofrece. ¿Sabes cuál es el concepto bíblico de la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos? El cumplimiento de las promesas de Dios. Nos han enseñado de la siguiente manera, ver para creer. Y esa es la manera en que nosotros guiamos nuestras vidas muchas veces, ver para creer. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos que la idea debe ser revertida y decir, creer para ver. Tenemos que creer lo que Dios ha dicho y luego vamos a ver lo que Él va a hacer, porque para Dios todo es posible. Como hemos visto, la esperanza del mundo está basada en cosas, en la obtención de cosas. La esperanza del cristiano está basada
en una persona, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Asegúrate de que tu esperanza esté basada en la certeza que da el poder de Dios, como lo vimos en Jeremías capítulo 32, versículo 27, donde dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Isaías también hace eco de esta idea en Isaías 41, verso 13, donde dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Qué precioso, ¿verdad? Posiblemente muchas personas tratarán de robarte esta esperanza y convencerte de que nada cambiará, que todo al final seguirá de la misma manera. Pero recuerda, tu esperanza viene de creer en las promesas de Dios. Tu esperanza viene de creer en que Dios hará, no en lo que ves, sino en lo que el Señor hará. Cualquiera que sea la situación por la que estés pasando hoy en tu vida, no pierdas la esperanza. Toma el ejemplo de este padre angustiado por la muerte de su hija. El Señor tiene una palabra de esperanza para ti. Busca a Jesús con fe. Confía en sus palabras. Confía en sus promesas. No te dejes desanimar por las personas que Satanás pondrá en tu camino y que tentarán o intentarán quitarte la verdadera esperanza de tu corazón. Prepárate para contemplar el poder de Dios en tu vida. Recuerda, la fe y la esperanza en Dios, ambas son invisibles, pero son tan fuertes que pueden mover montañas. No lo olvides. Quisiera invitarte a tener este tipo de esperanza. En estos momentos difíciles por los que pasamos, podemos confiar en Dios. Él está con nosotros. Él nos dirigirá siempre. Yo te invito a mirar a Jesús y a poner tu esperanza en Él. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, que tu gracia y tu bendición nos acompañe hoy y siempre. Que en medio de las dificultades, de las pruebas, podamos ver que tú estás presente, que tú estás allí para darnos fortaleza y que al final tú nos vas a dar aquello que esperamos. Que nuestra esperanza esté bien anclada en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos des esta gracia y que nos permitas disfrutar de todo momento, los momentos felices, los momentos difíciles, porque tú estás con nosotros. En tus manos nos encomendamos y en ti ponemos nuestra esperanza y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, qué hermoso es confiar en el Señor y en su palabra. No dejen de hacerlo en todo momento, en toda circunstancia. Amén.